Buenas noches, amables televidentes, amables seguidores de su programa Palabra a Tiempo. Como dice la Santa Biblia, la palabra a tiempo, cuán buena es. Un saludo para nuestros estudiantes, ¿verdad?, universitarios de la Universidad del Caribe, nuestros compañeros docentes allá, catedráticos, gente de mucha valía, de mucho compromiso de nación, y en sentido general a todas las personas que nos siguen, tanto con el programa en vivo como por la retransmisión a través de las redes sociales. Pues como ustedes recordarán, la semana pasada en nuestro segmento Geopolítica y Seguridad, tuvimos aquí a dos grandes expertos nacionales, Braulio Félix de la Policía y Elisa Cote de Cancillería, tratando el tema de crimen organizado. Ese tema ha generado mucha retroalimentación y qué bueno que así sea, porque quiere decir que los temas que estamos debatiendo, que estamos trayendo al programa, le interesan al público, le interesan a mucha gente y sobre todo a algunos estudiantes, a algunos colegas de la comunidad académica nos han pedido que ahondemos en el tema, sobre todo porque en las últimas horas se han verificado algunos acontecimientos nacionales e internacionales, algunos muy desafortunados que tienen que ver directamente con el tema del crimen organizado. Vaya nuestra condolencia para los familiares de ese oficial de la policía y ese miembro del Ejército de República Dominicana, ambos muertos recientemente en el cumplimiento de su deber. Uno en un allanamiento a un posible punto de drogas, narcóticas, en cumplimiento de la ley 5088, y el soldado protegiendo la frontera terrestre, ¿verdad?, que nos separa por la parte oeste con la hermana República de Haití. Nuestras condolencias reiteradas a sus familias, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, como un solo cuerpo de 4 ramas, pero un solo cuerpo unido para la protección del pueblo, para la defensa y seguridad de la nación, está de luto. Dicho esto, debemos transportarnos entonces al plano internacional. Últimamente ha habido intensos debates con nuestro principal socio comercial, con el Estado eje del hemisferio, como dirían algunos tratadistas, en Estados Unidos de Norteamérica, con la pretensión del presidente Donald Trump de ampliar el muro que separa, que ya existe, dicho sea de paso, pero él quiere ampliar el muro que separa a los Estados Unidos de Norteamérica de México, por el sur. Recuerdo un gran amigo, que ojalá tenga la oportunidad de ver nuestro programa por internet, el coronel de infantería Leopoldo Tizoc Aguiar, que cuando yo hacía énfasis en que el nombre de México es Estados Unidos Mexicanos, él me decía, solamente México está bien. Pero bien, esta tarde yo vi una retransmisión interesante de un acto en el cual el presidente Donald Trump firmaba la ley contra la trata de personas. Fíjense que técnicamente yo encuentro que hay que aclarar un punto ahí, sobre todo para la comunidad académica. En inglés, el concepto human trafficking
se refiere a la trata de personas, a lo que nosotros en español llamamos trata de personas. Ya yo lo he hablado eso con amigos de la Policía Montada de Canadá, por ejemplo, de algunas oficinas OCN centrales de Interpol a nivel internacional, inclusive con agentes del Homeland Security Investigation, mientras que un término muy poco utilizado en el argot técnico jurídico y de investigación es el human smuggling, que para nosotros entonces eso sería lo que la Convención de Palermo define como tráfico ilícito de migrantes. Porque como aclaramos aquí y como decían la semana pasada Félix y Cotes, son dos delitos diferentes. Y en el desarrollo del programa de hoy, que lo vamos a dedicar precisamente porque es que el crimen organizado es muy amplio para tratarlo en un solo programa de 1 hora, yo me voy a dedicar a aclarar algunos temas, sobre todo para colegas y para estudiantes, en relación a estos delitos, a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Pero antes debemos hacer la salvedad de que un sistema de seguridad básicamente y simplemente consta de 3 elementos principales, que son el elemento humano, el factor humano, llámese el soldado, el policía, el agente, el elemento físico, también se puede decir físico-tecnológico, se puede hablar de infraestructura, de edificio, de una valla, de una cámara, de una alarma, y también, muy importante, aunque muchas veces pasa desapercibido, el elemento de inteligencia, o sea, la información obtenida por diferentes fuentes. Sus 2 grandes calificaciones son fuentes abiertas y fuentes cerradas, información procesada, información que es servida entonces a un tomador de decisiones que va a dirigir esas operaciones de seguridad y además va a utilizar de la mejor manera esos recursos físicos y tecnológicos según la calidad de la inteligencia suministrada. Por eso nosotros, con el apoyo de un gran amigo, desarrollamos algunos estudios sobre el concepto que podemos llamar inteligencia migratoria. Y de eso es lo que yo quiero que hablemos esta noche para que se entiendan algunas de las situaciones que se están planteando. Fíjense, quisiera primero hacer 3 citas fácilmente localizables en internet. La primera de Samuel Huntington, en una obra ya emblemática para los internacionalistas, para los diplomáticos, para los agentes de la ley, sobre todo los agentes de la ley internacional, el choque de civilizaciones, y para los oficiales militares inclusive. ¿Qué dice Samuel Huntington en el choque de civilizaciones sobre la migración? Bueno, él dice que la migración es un proceso que se refuerza a sí mismo, porque el que llega primero a un territorio, de alguna manera sufre las incertidumbres, las complejidades, la falta de apoyo del pionero en una zona, en una región, en un país. No así el que le sigue a ese primer migrante, porque el que viene en la segunda ola o en la tercera ola va a recibir información, va a recibir alojamiento, va a recibir posiblemente remesas de esos que están llegando al principio. Y eso se verifica muy fácilmente con nosotros los dominicanos, que tenemos un espíritu migrante. El primer dominicano que llega, por ejemplo, a Suiza, no le va tan bien que como su sobrino, su hijo, su hermano, su amigo, que llega de segundo, que ya él se encarga de ambientizarlo, de ubicarlo. De modo que esto es una realidad
como es una realidad la migración en sentido general y controlada, legal, organizada, como dice inclusive la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, no tiene nada de malo, contribuye con el desarrollo de los pueblos, con la elevación de la calidad de vida. Ahora, ¿dónde entran los problemas en la migración? Y también Huntington habla de estos problemas en su obra, cuando esa migración no se controla. De hecho, la Constitución Dominicana es clara, la Ley General de Migración 285-04 es clara de que la inmigración en República Dominicana se va a regular de acuerdo a los intereses nacionales. Eso yo pienso que no admite mayores discusiones, ni lleva a nadie a una duda. La segunda cita que quiero hacer es de el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que también lo mencioné aquí cuando trajimos a los expertos en crimen organizado, que decía Kofi Annan que los enemigos del progreso y de los derechos humanos se habían servido de las aperturas y las posibilidades que brinda la globalización, inclusive en ventaja de los estados, y que los estados y los organismos internacionales tenían que aprovechar la apertura, la globalización, la transnacionalidad para luchar, para vencer, decía él, la delincuencia, la corrupción y la trata de personas. Eso está en el preámbulo de ese documento formidable que es la Resolución 5525 de las Naciones Unidas, conocida como la Convención de Palermo, que tiene 3 protocolos o 3 adendum. Tiene un protocolo para la prevención y sanción de la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Tiene un protocolo para la prevención y sanción del tráfico de migrantes por aire, mar y tierra. Y tiene un tercer protocolo para la prevención y sanción del tráfico de armas, partes y municiones. Pero solamente cuentan las opiniones de un experto teórico y de un exsecretario de las Naciones Unidas para nosotros tener una línea base para partir a analizar este tema tan interesante y tan de moda y tan impactante hoy en día. No. La Constitución Dominicana, que muchas veces habla de objetivos nacionales, de intereses nacionales, a veces de manera directa, a veces de manera difusa, dice textualmente que para República Dominicana constituye un objetivo de alta prioridad nacional, combatir las actividades criminales transnacionales, o sea, actividades criminales que traspasen las fronteras y que pongan en peligro los intereses de la República y sus habitantes. Si usted tiene una constitución a mano, yo le exhorto de que vaya al artículo 260, numeral 1 de la Constitución y le dé una leidita, porque es importante entender cómo el legislador advierte a los dominicanos de los peligros que representa el crimen organizado transnacional. Peligros que se ven reforzados por cuantiosos recursos que a veces superan la potencia, a veces superan el poder nacional de los estados. Hablábamos aquí, en la entrega anterior de este segmento, de que se podrían estar generando anualmente hasta 900 billones de dólares por todas las actividades del crimen organizado. Pero aclaran los expertos, esas actividades, esos delitos graves, son principalmente 4. El tráfico de armas, en orden de los dividendos que producen, el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y el contrabando de mercancías.
Estas serían las principales 4 expresiones del crimen organizado, que serían cometidas por grupos delictivos organizados que tienen, repito, tantos recursos que a veces superan la capacidad material de los estados. Se habla de entre 870 y 900 billones, o sea, 900.000 millones de dólares genera el crimen organizado en el mundo. Ahora bien, si desagregamos, como dicen los ingenieros informáticos y los proyectistas, esas expresiones del crimen organizado y nos vamos solamente a la trata y tráfico de migrantes, primero entonces tenemos que hablar un poco de migración, porque son fenómenos que están íntimamente relacionados. ¿Qué es la migración? Bueno, todo el mundo, eso es como los derechos humanos, que tenemos una idea más o menos abstracta del concepto y la definimos, no la definimos, pero internacionalmente se define la migración como todo desplazamiento de la población humana de un lugar a otro con intención de cambiar de residencia, de manera, si ese cambio es habitual. O sea, si yo salgo de un punto de partida hacia uno de llegada con intención de quedarme, eso se define como migración. En cuanto a las definiciones internacionales, la migración puede ser animal, inclusive algunos científicos hablan de migración vegetal, el polen llevado por el viento, pero la migración humana presenta principalmente 2 enfoques. La emigración, que es como se ve desde el punto de salida, y la inmigración, que es como se ve desde el punto de llegada. Si yo salgo para cualquier parte del mundo ahora a residir, yo sería un emigrante de República Dominicana y donde yo llegue sería un inmigrante. Ahora, para evitar estas confusiones, ¿qué ha hecho la comunidad internacional? Simplemente a todo el mundo que se desplaza con intención de cambiar su residencia habitual, repito, le llama migrante, para evitar confusiones, si es E o IN. Ahora bien, esa migración, ese movimiento con intención de cambio de residencia puede ser legal o ilegal. Y aquí comienzan los problemas. Porque si es ilegal, por el propio esfuerzo del individuo, que yo entre a un territorio al cual yo no estoy autorizado, no tengo las calidades, no tengo los permisos, no tengo el visado, se queda ahí en migración ilegal. Ahora, si yo soy ayudado, como veremos la definición terminada de tráfico ilícito de migrantes, si yo soy ayudado, ya se convierte en una de esas expresiones del crimen organizado. Con el permiso de ustedes, vamos a nuestra primera pausa. ¿Eres extranjero y deseas vivir en la República Dominicana? Necesitarás una visa y una residencia. Nosotros te ayudamos a conseguirlas. Somos Abreu Asociados. Llámanos a los números en pantalla. If you're a foreigner and want to live in the Dominican Republic, you will need a visa and residency. We will help them get them. We are Abreu Associates. Call us at the numbers on screen. Este programa llega a ustedes gracias a Island Life Investment Realty. Si quieres invertir, si quieres comprar alguna propiedad residencial o productiva en República Dominicana, no dudes en contactar a los expertos al 809-692-0130 o visitar nuestras oficinas en la avenida Rómulo Betancourt, número 1504, edificio Fabré I, Distrito Nacional. Señores, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, donde estamos haciendo un análisis
de todo el debate que hay nacional e internacional con el tema de la seguridad fronteriza en Estados Unidos, por ejemplo, con México, el gobierno parcialmente cerrado por un bloqueo administrativo que hay con la intención del presidente Donald Trump de continuar la construcción de un muro físico en el sur de los Estados Unidos, en su frontera con los Estados Unidos mexicanos, México. Y también aquí se escuchan algunas situaciones que sí muro, que sí no, mientras nosotros entendemos una aseveración de nuestro ministro de Interior y Policía de que el mejor muro es la ley, y con eso estamos de acuerdo. El mejor muro es la ley. Esa reflexión, o esta reflexión que estamos haciendo, tiene que ver con muchas inquietudes que han surgido a partir del programa que hicimos la semana pasada con 2 expertos que desarrollaron una tesis sobre crimen organizado en la región del Caribe y sus impactos en República Dominicana en los últimos 5 o 6 años. Ahora bien, dice la teoría, decíamos que la migración puede ser legal o ilegal. Si es ilegal, se puede convertir con ayuda en tráfico ilícito de migrantes. Ahora, puede ser también la migración ilegal o el tráfico ilícito de migrantes puede ser un componente de la trata de personas. ¿Qué significa esto? Lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, según la Organización Internacional para las Migraciones, no hay que alarmarse por el flujo migratorio actual que hay en el mundo, porque apenas estaría llegando al 3.5% de la población mundial. Cerca de 250 millones de habitantes estarían migrando en el último corte al 2016. O sea que la migración, repito, como dije al principio, es una realidad humana. Me imagino que el primer hombre inmediatamente no encontró qué comer en un lugar, se desplazó al siguiente. Recordábamos también a Huntington, que dice que tampoco tiene nada de malo la migración siempre y cuando no se dé en lo que él llama una línea de fractura y que no se produzca su famoso choque de civilizaciones. Obra que recomiendo, el choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial de Samuel Huntington. Ahora bien, viendo que la migración tiene diferentes enfoques, desde donde se sale hacia donde se llega, el tránsito, y viendo que los expertos citaban inclusive una obra del profesor Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe en la frontera imperial, donde el profesor también habla de las virtudes geopolíticas que tiene la ubicación de República Dominicana, pero también los peligros que tiene para todo esto del crimen organizado. Por ejemplo, hay notas de prensa en la web de dominicanas rescatadas o auxiliadas que han sido víctimas de tratas en Creta, por ejemplo, en el Líbano, en Beirut, la capital del Líbano, en Medio Oriente, allá en el norte de Israel, en Buenos Aires, en el cono sur de América. Una persona por sí sola, una jovencita pueblerina de Latinoamérica, no va a llegar a un punto tan lejano de su casa, de su lugar de origen, sin manos criminales. Ese es el gran debate internacional con el tema de la migración ilegal versus el tráfico ilícito de migrantes, y que cuando la chica o la persona vulnerable llega al punto de destino, entonces puede comenzar a ser explotado y se convierte el fenómeno en trata. Aunque veremos también que no necesariamente tiene que haber el cruce de una frontera para que haya trata de personas. Cada vez son menos frecuentes también
los viajes, los famosos viajes en yola que se daban en las décadas de los 70, los 80, o como polizonte a Puerto Rico, son expresiones del tráfico ilícito de migrantes, porque el que organiza, el capitán de la yola, el que recoge, el que espera ya, el que lo guarda en una casa, todo eso son traficantes de migrantes. Entonces, todo eso son expresiones del tráfico ilícito de migrantes, así como las personas que salen del país por vía aérea, salían con los famosos machetes, con documentos alterados, con supresión de identidad. Nosotros hicimos un curso bastante interesante con el Frontex, la Policía de Frontera de Francia, y vimos una gran cantidad de ejemplos de cómo la gente puede hacer fraude documental o intenta hacer fraude documental para intentar salir ilegalmente de viaje o entrar ilegalmente a un territorio para el cual no está habilitado. También tenemos que recordar que la migración ilegal o el tráfico ilícito no solo puede o va a ser de salida, también puede ser de tránsito, porque precisamente por esas ventajas geográficas y geopolíticas que tiene República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos 8 aeropuertos internacionales, 12 puertos con diferentes muelles, con más muelles y marinas, 6 puntos formales fronterizos. Nuestro principal socio comercial es la principal economía del mundo, que es los Estados Unidos de América. Tenemos mucho intercambio económico y turístico también con Europa, una zona de altísimo poder adquisitivo en el mundo. Entonces, todo eso hace que nosotros estemos en una zona de alto tránsito o de alto tráfico de migrantes, lícito o ilícito. Pero también ese movimiento de personas puede estar ligado al narcotráfico, al lavado de activos, porque debemos recordar que nos encontramos también entonces en el centro de la ruta entre los productores de cocaína, en el caso de la cocaína, que es una de las drogas más comunes, en el sur de América, y los grandes consumidores en el norte de América y en Europa, que también es el hemisferio norte. O sea, estamos en la línea natural, en la ruta natural de la cocaína, y como dicen mis amigos oficiales de inteligencia de otras agencias, que así como sube la droga, baja el dinero. Entonces a veces la gente se mueve en esas rutas detrás o acompañando su droga, o detrás o acompañando su dinero. También hay mucha migración que se mueve por razones de subsistencia, de supervivencia, que se conoce como migración económica. En algún tiempo recibimos muchos cubanos que llegaban aquí intentando luego saltar a Estados Unidos, africanos inclusive, ya menos, me imagino que poco, tal vez ninguno, con el gran salto económico que ha tenido China, pero en un tiempo también llegaban muchos chinos ilegales a América, y la República Dominicana no está exenta de ello, para fines de buscar su mejoría de vida. Entonces, estas expresiones serían migración de tránsito. Pero también tenemos expresiones que son de inmigración, o sea, ¿quién viene a República Dominicana? Que no siempre viene en calidad de turista, porque el turista no es migrante, porque hemos dicho que el migrante es aquel que tiene la intención de cambiar su residencia habitual. Pero vienen, aquí Braulio dijo que uno de sus puestos fue en la Oficina Nacional de Interpol, oficina que se dedica, una de sus funciones es atrapar a delincuentes internacionales o a delincuentes de otras naciones que se radican aquí o en cualquier país. Entonces la Oficina Nacional ayuda a localizarlos, atraparlos y deportarlos a sus países o extraditarlos, según sea el caso. También hemos visto frecuentes casos de gente que viene a hacer turismo sexual, que es un tipo de trata de personas. Y obviamente tenemos la presión de nuestros hermanos haitianos, que muchos de ellos por supervivencia quieren llegar al territorio dominicano. No siempre consiguen la documentación que les permitiría entrar legítimamente al territorio nacional, y entonces ahí se da una gran dinámica de presión migratoria
ilegal o irregular, como le llamen algunos, por la vía terrestre, desde Haití hacia República Dominicana. Recordando que entonces, según algunos estudios, cuando esa migración se convierte en masiva, no solamente en República Dominicana, sino cualquier país del mundo que sea muy pobre, y migre masivamente hacia otra nación, los recursos de esa nación se van a ver, aunque sea temporalmente, hasta que se estabilice el sistema, se van a ver presionados. La salud pública, el mercado laboral, la educación pública, los servicios públicos en sentido general. Lamentablemente, Haití es el país más pobre del hemisferio. Es más, Haití es el país más pobre del mundo fuera de África. Y República Dominicana, su hermana nación, somos los llamados a asistirlos, de hecho, a trabajar más que ninguna otra nación por el desarrollo de Haití, porque precisamente nosotros somos los que nos vemos afectados cada vez que Haití tiene una catástrofe, una tragedia, una convulsión política, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben entonces que hay tres tipos de migración: la migración de entrada, la migración de salida y la migración de tránsito. Luego de la pausa, entonces, vamos a entrar al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. T&R Production presenta este sábado 12 de enero, estrenando el año, el primer gran concierto del 2019 en el Club Miramar, con el Bachatero 1A, el artista del momento, Joe Veras, en concierto. Y para bailar en el calentón de la pista, la doncella del acordeón. Este sábado 12 de enero, el Club Miramar extiende la gozadera del nuevo año con el hombre de tu vida, Joe Veras, y la doncella del acordeón. Información y reservas 829-967-7763. Será un concierto para que nadie te lo cuente. El hombre que soñabas tener. Amados seguidores y televidentes, continuamos con el desarrollo de nuestro programa Palabra a Tiempo. Decíamos que luego de comprender un poco qué es la migración y cuáles son sus variantes, tenemos necesariamente que referirnos a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. Bueno, según la Oficina de la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, la UNODC, es la tercera actividad ilícita más lucrativa, superada por el tráfico de armas, primero, y por el narcotráfico. Pero además, advierte la UNDOC, que habitualmente se vinculan, o sea, el mismo grupo delictivo organizado o grupo estructurado, que la diferencia es que el delictivo organizado tiene un mayor margen de tiempo para operar,
ya que tienen la estructura montada, entonces se dedican a varios crímenes, a varios delitos. Pero, ¿cómo define la Convención de Palermo? Y eso está aterrizado en la ley 13703 sobre tráfico y trata de personas. La trata de personas. La Convención define la trata de personas como la acción de captar, engañar, raptar, transportar o usar cualquier tipo de violencia con la finalidad de explotar a un ser humano. Listo. Y dice la Convención que aún en principio este ser humano, de su consentimiento, en el mismo momento que la persona comienza a ser explotada, ya ese consentimiento no es válido. De modo que el signo distintivo de la trata de personas sería la explotación. Que como dijo la experta Elisa Cotes aquí en el segmento de la semana pasada, esa explotación puede ser, y la más conocida es la explotación sexual, pero no es la única, también puede ser explotación laboral, también puede ser tráfico de órganos, también puede ser mendicidad ajena. Muchos de esos niños que vemos pidiendo en los semáforos no están ahí espontáneamente. Son redes organizadas que los riegan a una hora del día y los recogen a una hora de la tarde. Y cuando tengan la oportunidad de conocer, le pueden preguntar al magistrado Elías Veloz, que estuvo un tiempo adscrito a la Dirección General de Migración y luchó bastante contra ese fenómeno de poner niños a pedir en la calle para luego obviamente quitarle el dinero, y eso es una forma de trata de personas porque eso conlleva explotación del menor. Ahora, se pueden utilizar muchísimos medios para la trata de personas. Hay supuestas agencias de empleo, se puede utilizar seducción por internet. En Sudamérica se utiliza mucho esto, especialmente por la zona de Argentina y Chile. Y a nivel de la ley, ¿cómo se ve sancionada la trata de personas? Es un delito grave, señores. Según nuestra ley, ese delito conlleva una pena de entre 15 y 20 años de cárcel y multa de 175 salarios mínimos. O sea que es un delito comparable desde el punto de vista de la pena o de la sanción con el homicidio. No es cualquier cosa la trata de personas. Por otro lado está la definición técnica del tráfico de migrantes, que se define como la facilitación de la entrada ilegal a un territorio de una persona que no es residente legal o nacional de ese territorio a los fines de obtener un beneficio financiero o material. Fíjense que el signo distintivo entonces del tráfico ilícito de migrantes sería la facilitación de la entrada. ¿Qué quiere decir facilitar la entrada? Precisamente el rollo que se forma cuando en cualquier auto, carro, carrito, como decimos nosotros pequeños, en la frontera terrestre de República Dominicana, un desaprensivo, un criminal, según estos documentos jurídicos, un delincuente, lo llena de extranjeros ilegales que no están facultados, no están habilitados para entrar ni permanecer en el territorio nacional. Esa facilitación convierte a ese señor en un traficante de migrantes ilegales. Y además es una actividad que deja muchísimo dinero. Yo tengo un estudio y hoy tanto Braulio Félix como Elisa Cotes me refrescaron un documento interesante, pero solamente los migrantes que estarían viajando en los últimos años de América
latinas hacia Estados Unidos estarían generando ingresos mayores a 7.000 millones de dólares a sus traficantes. Señores, eso es mucho dinero. Esa gente no va a dejar eso así por así si no se le aplican las penas más severas que contempla la ley. A veces, y de manera muy lamentable, los grupos delictivos incluyen a funcionarios, policías, militares, pero también agencias de viajes, gente que recluta, transportistas, guías, conductores, gente de turismo, mensajeros, taxistas y obviamente falsificadores de documentos. Y el oficial que está en un punto caliente, llámese en un muelle, en un paso fronterizo, en un aeropuerto, tiene que saber que él tiene un compromiso de la nación más allá del sueldo que cobra. Ese delito, el de tráfico de migrantes, ese crimen, la ley establece pena de 10 a 15 años de reclusión y multa de entre 150 y 200 salarios mínimos. Fíjense que la máxima para la trata sería 20 años y la máxima para el tráfico sería 15 años. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Mucha gente se pregunta cómo es que aquí, siendo tan común el tráfico ilícito de migrantes, no haya más gente cumpliendo condenas de 15 años o de 10 a 15. Pero la solución tampoco es tener mucha gente presa. Yo creo que la solución es educación, prevención, inclusión, para que el joven, sobre todo, no se tenga que dedicar a labores delictivas, conquistado o con la psiquis trabajada por ese fenómeno que menciona mucho otro gran amigo, también experto, graduado, magíster en defensa y seguridad, el coronel Manuel Polanco, el homus economicus, de que el individuo, cuando entiende que la actividad delictiva le renta más que el trabajo honesto, se va a sentir tentado a delinquir. Entonces, para ir aclarando algunos caminos de la sabiduría, del entendimiento, ¿cuáles son las diferencias que hay? Y ahí entonces entramos en la materia que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que sea difundida en las academias a nivel nacional, esa materia que entre un grupo de colaboradores hemos denominado inteligencia migratoria. Obviamente el concepto existía, pero aquí lo armamos porque no estaba aglutinado, no estaba sintetizado un conjunto de conocimientos tácticos, técnicos y operacionales que pudieran permitir enseñar a los oficiales y agentes esa materia. Las diferencias son 4 y varios documentos que están en internet ustedes van a encontrar que se hablan de 3 diferencias, pero yo le voy a hablar de la 4ª diferencia que para mí me parece la más sensible. La primera diferencia, ya la mencioné, es el consentimiento. En el tráfico ilícito de migrantes, la persona da su consentimiento porque la persona quiere viajar, la persona se quiere ir, la persona se quiere reunir con sus familiares, con su mujer, con su marido, con sus hermanos, o simplemente quiere cambiar de vida, o quiere ir a explorar un mercado laboral más atractivo, a ver si puede luego traer los que dejaron atrás. Y por eso la víctima, porque ambos son víctimas, la víctima del tráfico da su consentimiento, pero la víctima de la trata no. Y si por engaño al principio dio el consentimiento, ese consentimiento no es válido a fines de la ley. La segunda diferencia sería la explotación, que es el signo distintivo de la trata. En el tráfico no hay explotación. Cuando usted como pasajero llega al punto de destino, al punto acordado, a veces lo tiran en el mar o le llenan el tanque como pasó la famosa tragedia del Regina Express hace muchos años ya. Yo estaba niño y recuerdo todo aquel corre-corre por allá cuando yo vivía por Villa María. Pero el traficante lo que quiere es deshacerse de la carga. Ahora, si esa carga es atractiva, si esa carga es bonita, si es una mujer y si es joven y es atractiva sexualmente, sensualmente, físicamente, puede ser que al llegar al punto de destino el traficante cambie de opinión y se convierta en tratante o se asocie o se la entregue
a una pandilla entonces de tratantes de personas o de explotadores o de proxenetas, como se llama también en el argot criminológico. La tercera diferencia sería la transnacionalidad. El tráfico ilícito de migrantes siempre va a ser transnacional, pero la trata no necesariamente. Vimos el ejemplo de los niños pedigüeños en los semáforos de Santo Domingo. Si esos niños son captados en un barrio o en un municipio cercano y puestos en las principales ciudades a pedir, o son asesinados para extraerle órganos, ahí no hubo una transnacionalidad. Ahora, en el tráfico ilícito de migrantes siempre se va a verificar la transnacionalidad, no así en la trata, que puede verificarse a lo interno del territorio nacional. Y la cuarta diferencia, entonces, que esa precisamente la comencé a estudiar cuando en un simposio patrocinado por la Dirección General de Migración, fuimos algunos técnicos al ejército a hablar de esto. El magistrado Veloz me alertó, mira, está muy bien lo de las tres diferencias, pero hay una cuarta que hay que ponerle atención, y es el bien jurídicamente protegido. En la trata de personas, el bien jurídicamente protegido, o sea, lo que se ve afectado es la dignidad de la persona humana. Y eso es terrible, porque también la trata de personas se conoce como la esclavitud del siglo XXI. Pero en el tráfico ilícito de migrantes, según esa teoría, el bien jurídicamente protegido es la integridad del territorio nacional. Porque si usted no tiene las calidades para entrar a un territorio, no debería entrar. O se provee de los medios que le permitan entrar legítimamente, legalmente, regularmente, como se le quiera llamar, o no entra. Y ese es el gran debate precisamente que tienen demócratas y republicanos en Estados Unidos de Norteamérica, porque ellos entienden que una migración ilegal en masa afectaría, entre otras cosas, la integridad del territorio nacional norteamericano, a pesar de que hablan mucho del problema de seguridad nacional, de que hay sospechosos de terrorismo, y obviamente hemos visto que una frontera sin control también puede ahí haber tráfico de armas, tráfico de drogas, pero le preocupa mucho a los norteamericanos una gran cantidad de personas ilegales en su territorio. Hay gente que no le gusta que se le llame a las personas que carecen de documentos ilegales, pero inclusive la misma ley dominicana, la 28504, habla de extranjeros ilegales. Hay que recordar también para los estudiosos de diferentes ciencias que la inteligencia no es más que el proceso de obtención, colaboración, elaboración y difusión de la información, análisis y difusión de la información necesaria para posibilitar el cumplimiento de la ley. Esto también se usa en el mercado, en el comercio, en el desarrollo de empresas. Ahora bien, en cuanto a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ¿para qué serviría la inteligencia? ¿Cuáles serían los objetivos de la inteligencia? Número uno, para la captura y enjuiciamiento de los criminales. O sea, los tratantes de personas y los traficantes de migrantes deberían ser encarcelados. Todos. Y eso le mandaría un mensaje poderoso a la sociedad. Estoy hablando a nivel internacional. Pero además la inteligencia migratoria tiene que servir, según los teóricos, para identificar, asistir y proteger a las víctimas. Porque muchas de las víctimas entonces de tráfico y de trata terminan siendo revictimizadas. Porque a veces no se logra el viaje en el primer intento y yo intento irme una segunda vez y a veces me le escapo del cautiverio, en el caso de las mujeres, y entonces reciben palizas, reciben escarmientos, escarnios, y vuelven entonces a caer en manos criminales. ¿Cuál es la normativa constitucional, penal, migratoria que rige en nuestro país para luchar contra estos fenómenos? Bueno, tenemos la Constitución de la República,
Tenemos la Convención de Palermo, que habla precisamente de un tema vinculado a los derechos humanos, y la misma Constitución dice que cuando un tratado internacional se refiere a los derechos humanos tiene rango constitucional. Tenemos el Código Penal, el Código Procesal Penal. En materia de normativa migratoria, la Ley General de Migración 285-04, que siempre les exhorto a mis estudiantes, tanto de la carrera de Derecho como de la carrera de Relaciones Internacionales, que tienen que conocer esas dos leyes. La Ley General de Migración 285-04 y la Ley sobre Tráfico de Migrantes y Trata de Personas 137-03. Ahora bien, yéndonos un poco al ámbito internacional, porque el tiempo en televisión es un poco traicionero. Que decía yo al principio que la seguridad, el ámbito de la seguridad, esa sensación, toda esa construcción de seguridad, tiene tres componentes fundamentales, que es el componente humano, el componente físico y el componente de inteligencia. Y por eso estamos hablando de cómo se produce la inteligencia, qué sería inteligencia, cuáles serían los objetivos de la inteligencia, identificar o separar los fenómenos, los delitos, la ley, también cuáles serían las fuentes, dónde sería el campo de recolección de información. La misma ley, inclusive 137-03, manda una herramienta poderosa en materia de inteligencia, que es a la cooperación. ¿Qué dice la ley? La ley dice que las agencias y autoridades competentes cooperarán en el intercambio de información con el propósito de determinar falsedad de documentos de viaje, documentos pertenecientes a terceros, viajeros indocumentados, tipos de documentos, etc. Ahora bien, para cerrar con nuestro programa y para dejar una idea terminada a nuestros queridos televidentes y seguidores, ese documento que hemos mencionado tanto y que está tan bien elaborado y que es un documento además internacional, manda a reforzar los controles fronterizos. Y manda a reforzar los controles fronterizos precisamente para prevenir y detectar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Manda también a que los medios de transporte comerciales se prevengan de ser utilizados para cometer esos delitos. En lo que no estamos de acuerdo con el presidente Trump es en una declaración para mí un poco contundente que él da, que dice él que que drones y patrullas sin un muro no sirven de nada. Los estudiosos de la seguridad sabemos que no es así, que todas son herramientas que ayudan al clima de seguridad, a esa ausencia de amenaza, que es como se define simplemente la seguridad. Entonces, de alguna manera, los que son pro muro, tanto en Estados Unidos como aquí, como en otras partes del mundo, tendrían la razón. Como también tendrían la razón los que dicen, mira, el muro no resuelve 100% el problema porque hay otras herramientas, otras estrategias y otras técnicas que combinadas pueden proveer el ambiente de seguridad. Y en este caso lo que se está buscando es seguridad fronteriza para luchar contra un fenómeno terrible para la humanidad, dividido en dos delitos, que es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Señores, hemos llegado al final de esta noche. Muchísimas gracias por su atención, gracias a la gran cantidad de amigos y relacionados que nos está escribiendo, que nos sigue por las redes sociales. Recuerden que nuestros programas todos se suben a la plataforma YouTube, de modo que usted puede verlos nuevamente o recomendarlos a alguien para que lo vea si le interesa el contenido. Y también nuestro programa Palabra a Tiempo se transmite todos los días a las 7 de la noche por el canal 74 de Claro, con contenido temático diferente cada día. Por ejemplo, los martes
tenemos un segmento dedicado al comercio, industria y calidad. Y los jueves, mañana, tenemos un segmento dedicado a ciencia y medicina. Muchas gracias, que Dios los bendiga.